Problema que trataba de un bloque de hielo que estaba girando con una que gira alrededor de un eje vertical, ¿no? Un eje vertical dentro de un recipiente cilíndrico de masa despreciable y abierto por arriba. Entonces, sin rozamientos, y el hielo se va a lo largo del tiempo. El hielo se deshace se va calentando y se convierte en agua líquida. Entonces nos preguntamos determinar en la situación que se alcanza al final estacionaria cuál es la velocidad angular con la que gira el fluido, el agua. Entonces, nosotros sabemos que en la situación estacionaria lo que vamos a tener es una superficie equipotencial que es un paraboloide de esta manera. Y con eso estábamos el día pasado. Bien, ¿cómo podemos determinar o cómo podemos hallar fácilmente en este problema lo que nos están preguntando? No nos preguntan nada de lo que pasa acerca del tiempo, a lo largo del tiempo, sino únicamente en la situación final. Entonces vamos a aplicar el principio de conservación del momento angular. Ya que sabemos por la descripción del problema que los momentos de las fuerzas externas va a ser 0, lo que implica que el momento angular total se conserva. Es constante. ¿De acuerdo? Únicamente nos tenemos que preocupar de cómo es la componente a lo largo del eje. El momento angular va a tener por simetría esa dirección. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Sabemos que el momento angular va a ser el momento de inercia por la velocidad angular. Es decir, que en la situación inicial tendríamos un momento angular que va a ser el valor que no cambie. Y habíamos visto que en el caso este del bloque del hielo es un cilindro macizo. Es un dato la masa del hielo, medio de la masa. Nos dicen cómo es el radio del recipiente, otro dato. Entonces, ya vimos el día pasado que es muy fácil, el momento de inercia es simplemente esta expresión, un medio de la masa total por el radio al cuadrado. O sea que tenemos que este valor no cambia. Esto tiene que ser igual en cualquier instante.
Muy bien. Entonces, en cualquier instante tendremos I por omega. Si logramos saber cómo es I en ese instante, en particular en la situación estacionaria, pues tenemos resuelto el problema. Porque tendremos, ¿no?, es decir, desde luego, ya cualitativamente uno sabe que esto va a ser menor que omega 0, ya que la distribución de masa se aleja del eje de rotación. Eso significa que el momento de inercia es un cero. La masa no cambia, es la misma masa, pero se aleja del eje, por lo tanto, por lo menos una parte. Eso quiere decir que el momento de inercia aumenta, eso quiere decir que la velocidad angular disminuye, como lo que ocurre en lo que se observa en los patinadores sobre hielo y esas cosas. Bueno, entonces lo que necesitamos es, problema, hallar I estacionario, sabiendo que en la situación estacionaria esa superficie equipotencial, sabemos que la energía potencial en el sistema, recordáis cómo llegábamos a esa conclusión, montándonos en un sistema de referencia giratorio con el agua. Entonces tendríamos que considerar la energía potencial gravitatoria, la energía potencial asociada a la fuerza centrífuga. Esas serían los dos términos, la energía potencial total. Y si está estacionario, no se mueve en ese sistema de referencia giratorio el agua, está en equilibrio, quieto. Eso quiere decir que entonces toda el agua en la superficie tiene que estar al mismo potencial, si no, no sería posible. Teníamos entonces, si cogíamos y llamábamos eje Z al eje, la dirección a lo largo de la cual tenemos la velocidad angular, el eje de giro, tendríamos entonces, y el origen de coordenadas lo ponemos en la base del recipiente, tendríamos menos. Para un elemento de fluido por aquí arriba, a una distancia r del eje, r². Eso implica que tendremos una relación entre la altura y la distancia al eje, que viene dada por 1/2 de omega cuadrado g r cuadrado más una constante c, que es el valor del potencial, de la energía potencial, dividido por la masa del elemento de fluido que estamos aquí considerando m. Es decir, al dividir por la masa realmente lo que estamos es, en vez de hablar de la energía potencial, estamos hablando del potencial V, podríamos estar. Energía potencial por unidad de masa. Bien, aquí ya uno percibe así una pequeña dificultad, que es, naturalmente, que esa constante yo la tendré que determinar antes o después, porque el resultado, os dije que tiene que ser en función de los parámetros, los datos que nos dan en el problema, que eran la masa, el radio, g, por supuesto, ¿no? Eran esos tres los que poníamos. Vale, pues vamos a ver. Supongamos por un momento que nosotros tenemos esa constante. Supongamos que es conocida. Entonces voy a trabajar
para calcular lo primero el momento de inercia. ¿Entendido? Supongamos que yo lo sé esa constante, luego me ocuparé de determinarla, pero imaginémonos que ya la conocemos. Voy a ver si puedo, entonces, con esa expresión, determinar el momento de inercia. ¿Qué les pasa a esos ahí fuera? Pero que no me calienten, que hace mucho que no salgo a echar una bronca. Razón de más para que estén tranquilos. Muy bien. Entonces, tendremos que integrar. No nos queda más remedio. El momento de inercia, vamos a ver como suma de momentos de inercia de elementos de ese fluido de los cuales nosotros sepamos cuál es su momento de inercia. Por la simetría que tenemos, ¿no? Aquí todos los elementos de fluido que se encuentran, a ver si soy capaz de dibujarlo más o menos. Una pared cilíndrica de espesor diferencial de R, que se encuentra a una distancia R, ¿no? ¿Cuál sería el momento de inercia de esa pared cilíndrica? Pues toda la masa que está en esa pared, ¿no? Infinitesimalmente gruesa, infinitesimalmente delgada, iba a decir. Estás toda a la misma distancia, es decir, que va a ser la masa por la distancia al cuadrado. La masa es infinitesimal, eso sí, por el R al cuadrado. Es decir, que tendremos aquí, ¿no? Claro, si todo el agua estuviese a la misma altura, al integrar lo que nos queda es el 1/2 de la masa total por el radio total al cuadrado. Pero aquí, claro, según nos vamos alejando, vamos teniendo cada vez más masa de agua. Más altura, por lo tanto, vamos a tener más agua ahí en esa zona y tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de calcular. Vamos a ver cuál es esa masa infinitesimal que tenemos ahí. Bueno, el volumen, ¿no? Tendremos ρ, la densidad. Bueno, la densidad es fácil, es un dato, ahí sí que no hay que romperse mucho la cabeza, ¿no? Porque teníamos que es ahí donde r cuadrado por la altura h que tenemos inicialmente. La altura h que tenemos inicialmente aquí en el trozo de hielo, ¿no? Esa sería, bueno, o sea que ahí uno dice, bueno, h no nos lo has dado, ¿no? Dependerá, a ver si podemos también, ahí tenemos c y h. H os lo daba como dato, no me acuerdo si el otro, no, vale. Seguro, ¿no? Que no lo puse en el, vale. Sí, exacto, MR, de acuerdo. Ahí tenemos el enunciado tal como lo puse. Muy bien. Entonces tendremos ρ, 2πr, diferencial de R, por z. ¿No? Estoy poniendo aquí el origen de coordenadas, es decir que esto va a ser la altura que tiene el agua en ese punto, a esa distancia del eje. Es decir que tendremos ρ, 2πr, z, ¿cuánto valía? Era 1/2 de ¿no? Teníamos esa expresión, creo que fue la que puse, ¿no? En la pantalla anterior. Y esto por, me falta un diferencial de R ahí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es decir, que tenemos aquí la masa
¿Habéis visto entonces cómo es el diferencial de volumen? Si yo lo miro desde arriba, tendré un área que será 2πr diferencial de R. Por la altura me da el volumen. Por la densidad me da la masa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que teníamos ahí? Es decir, que esto lo tenemos que llevar... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿No, no? No, bueno, digamos, la masa total la sabemos, la de hielos, que se convierte en agua, o sea que si consideramos, hombre, no va a ser la misma densidad, pero bueno, quiero decir... Claro está, era en la situación inicial, cuando es, digamos, la altura que tiene si no gira. ¿De acuerdo? Tú tienes un cilindro. Estoy en dos situaciones. Estoy en la inicial, digamos, que fuese todo agua, pero sin girar. Y luego en la situación estacionaria, girando. Bueno, esto lo tenemos que llevar aquí arriba. Es decir, que tendremos que integrar. Es decir, que fijaos, la integral triple de volumen, simplemente fijándome en esto, ya la he convertido en una integral en una sola variable, que va a ser en R. Si no, tendría que estar utilizando una triple integral en coordenadas cilíndricas. Tampoco es que sea, vamos, quiero decir que es fácil porque dos de ellas son fáciles de integrar. Vale. Bien. Vamos a ver la expresión esta. Entonces, el momento de inercia. Teníamos ρ. La masa era por, esa era toda la masa, por R. ¿Sí? Ah, sí, por el, sí, gracias, por el R, gracias. Y ahora los límites de integración, desde R igual a 0 hasta R igual a R. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Por cierto, el volumen total. El volumen total no va a cambiar. Esté girando o no esté girando, el volumen es uno fijo, ¿no? ¿Cuánto sería el volumen total del agua ahí que tenemos en la situación estacionaria? ¿Perdón? No, es que no he oído bien. Mal. Está girando. No, no, perdón, si he dicho inicial, entonces he dicho... No nos queda más remedio que integrarlo otra vez. El volumen total tendríamos 2πr diferencial de R por Z, es decir, 2πr 1/2 de ρ cuadrado G más C por diferencial de R. Esto entre R igual a 0 y R igual a R. ¿Estamos de acuerdo? Y el volumen, tened en cuenta que no va a cambiar. O sea, sea líquido parado o líquido girando, tenemos el mismo volumen.
Eso quiere decir que aquí vamos a tener, vamos a ocuparnos si queréis primero de eso, vamos a tener precisamente cómo poder determinar el parámetro C. Vamos a integrar primero esta. Sí. ¿Es el mismo volumen cuando está parado? ¿Pero? ¿Era? Cuando está en estado estacionario y en el estado inicial es el mismo volumen. Si mantiene la masa y mantiene la densidad, es el mismo volumen. Claro, por eso. Pues integral 1 a 0 y el... Precisamente para determinar el parámetro C. Ah, vale. Ahí es donde tenéis C. Ahí es donde os aparece C también, no solo nos aparece en el momento de inercia. El volumen es un dato. Sí. Bueno, iba a decir, pero da igual, eso no cambia el momento de inercia porque lo que hace es elevar el nivel. El momento de inercia es lo único que va a dependerte es, fíjate, un medio, el inicial, un medio de la masa total por el radio del recipiente al cuadrado. El radio no cambia. Es decir, que tú me dices, bueno, es que es hielo, tiene una densidad menor que la del agua, eso quiere decir que el nivel, la altura es un poco mayor, da igual, el momento de inercia sería exactamente el mismo que agua líquida. La altura no es la misma, pero el momento de inercia es exactamente el mismo. ¿Está claro eso? ¿Vuelvo a repetirlo, no? ¿Lo habéis entendido todos? Bueno. Entonces tenemos aquí, en esta expresión, vamos a ver qué tenemos. 2πr, vamos a ver, dos integrales. La de C, tendremos 2πr, C, diferencial de R, entre 0 y R mayúscula, entre 0 y R mayúscula, de, tendremos 2πr, omega cuadrado, 2πr, omega cuadrado, R cuadrado, o sea que R al cubo, dividido por G, dividido por 2G, diferencial de R. ¿Estamos de acuerdo? A ver, la primera es muy fácil, 2πc, R diferencial de R, un medio de R cuadrado. Ese es el primer término. El segundo término, este 2 y este 2 se me va, es decir que tendremos pi omega cuadrado dividido por G, R al cubo, diferencial de R, es decir, un cuarto de R a la cuarta. Ahí tenemos el segundo término. Y esto todo es el volumen. Aquí tenemos el parámetro C, es decir, que de aquí podremos nosotros obtener C. ¿Vale? Vamos a ver por aquí abajo, porque si no se me va a olvidar. 2 y 2 se me va. Tendré pi c r cuadrado más pi omega cuadrado 4g r a la cuarta igual al volumen. El volumen total. Muy bien. Es decir que C si dividimos C, despejamos C, será V menos, vamos a dividirlo ya, pi r cuadrado menos, si divido por pi r cuadrado será omega cuadrado, esto es un menos,
omega cuadrado, r cuadrado, 4, g. Ya tengo ahí. ¿De acuerdo? O sea que C, como veis, si tengo la masa, tengo el volumen, tengo C. Me faltaba el momento de inercia. Es decir, que ahora este C va para allá. Voy a seguir trabajando con C como letra, no sustituyéndolo por todo eso, porque si no me voy a liar ahí como un... ¿Vale? Si hace falta me lo volvéis a dictar. Vamos a borrar aquí. Muy bien. O sea que C ya es conocido. En función, cuidado, en función de omega. O sea que aquí nos aparece... Vamos a ver, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Otra vez. Lo único que cambia es que ahora he multiplicado todo por r al cuadrado, es decir, que tendré una primera integral entre 0 y r, vamos a verla fácil, rho 2pi r al cubo, 2pi r al cubo por c, diferencial de r, más la otra será entre 0 y r, rho 2pi r, omega cuadrado, a la quinta, dividido por 2g, diferencial de r. Es lo mismo que la otra, pero metiéndole una potencia 2 veces mayor. En la primera que tenemos aquí, 1/4 de rho 2pi c r a la cuarta. Más. ¿Sí? ¿Sí? Al integrar, ¿no deberías integrar también C porque también depende de R? De R mayúscula, parecía. De R mayúscula. R mayúscula. No R minúscula. R mayúscula. Entonces, la R... A ver, ¿me volvéis a dictar, por favor, la expresión que puse yo ahí abajo? Lo estoy grabando, si no puedo luego verlo, pero ¿cuál era la expresión correspondiente a C que había puesto, por favor? Una persona, solo una voz quiero. Por ejemplo, la tuya. V partido de pi por r cuadrado Mayúscula. menos omega cuadrado por r cuadrado Dividido 4G. Eran todo R's mayúsculas. Son constantes, ahí todo. En un par de veces has cambiado la R mayúscula a minúscula independientemente de la integral o de lo que sea. No, en los límites de integración. No, en otra situación que no eran los límites. Creo que al sustituir en la altura por Z, ahí tenías mayúscula y luego aquí le estás poniendo minúscula, por ejemplo. Por eso me lío. ¿Puse mayúscula en Z? No. Vamos, que ya no lo excluyo, ¿eh? Pongo esa voz no diciendo si eso os he liado bastante, pero creo que no, vamos, creo que era R minúscula. Bueno, continuemos. O sea que tenemos aquí rho. Ya me he perdido aquí. El 2 y el 2. Rho pi omega cuadrado g 1/6 de r a la sexta. Esto sí. ¿De acuerdo? Aquí en C
nos está apareciendo aparte de R, la expresión que acabo de poner, nos aparece omega. Lo visteis, ¿no? Que aparecía ahí omega. O sea que depende, C depende de R y D. C depende, es una expresión que depende de R y de omega. Bueno, ningún problema, lo mismo que tenemos por aquí R y omega. No hay ningún problema. Bueno, o sea que ya con I ya lo hemos hallado. ¿Ese omega es el de la expresión secundaria o...? Sí, claro, porque estoy trabajando precisamente como he estado calculando el momento de inercia, tomando las alturas en la situación estacionaria. Cuando tengo el paraboloide ese de revolución ya formado, entonces he calculado el momento de inercia en esa situación. Ahora ya simplemente es volvernos a la expresión original, ¿no? Que era relacionando, teníamos... Ahí está. Lo mete uno ahí. Y en principio ya tiene determinado cuál es el omega. Se soluciona, con eso con eso ya a mí me vale, digamos, no, de sobra. ¿Dudas? Bueno, ponéis caras raras. Teniendo en cuenta que quede grabado que les dejo en grupos, con todos los libros a mano, viéndose unos a otros y preguntándome a mí, hombre, no lo sé. Eso ha quedado grabado.